Bien, vamos a hacer una pausa antes de entrar a hablar del sistema de turno penal, porque aquí sí necesito decirles que el manejo es totalmente distinto, ¿no? Ya no es un manejo de te distribuyo y hago mis diligencias, sino es un manejo inmediato y para ver si es que este sistema de turno se habría modificado con las últimas modificaciones legislativas al Código Procesal Penal referidos a la dirección de la investigación. Vamos a hacer un poco de eso hoy. Así que vamos a tener una pausa, a ver, para que puedan tomar algo, unos 10 minutos. Volvemos. Continuamos. Bien, ¿por qué quería hacer una pausa antes de hablar del sistema de turno? Como les decía, el turno penal es un manejo de trabajo distinto al que normalmente se sigue en la línea que se trabaja en el día a día, ¿no? Y ese tiene dos implicancias. Primero, cómo lo distribuyo entre corporativas y segundo, cómo lo distribuyo internamente en la misma corporativa. Y les contaré, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Cuando recién se implementaba el nuevo código en el Distrito Fiscal del Callao, vinieron un equipo de fiscales capacitadores de diversas partes del Perú, del interior, ¿no? Sobre todo de Arequipa y Trujillo, que eran quienes tenían mayor manejo de esta aplicación del nuevo código, ¿no? Eran los pioneros, tenían muy buenas prácticas, habían resuelto problemas de manera bastante clara, así que ellos ya habían enfrentado problemas propios del cambio de proceso y nos trasladaban esta experiencia para que cuando enfrentemos ese tipo de problemas no suframos ni cometamos los mismos errores. Esa era la idea de la capacitación. Pero bueno, uno también se aferra a sus formas, ¿no? Y entonces, en ese entonces, en el Callao teníamos distribución por despachos, eran 12 despachos y con el nuevo código son 12 corporativas. Es decir, se multiplica todo por 4. Y no solo eso, sino que anteriormente, con el código de procedimiento, se trabajaba, cada despacho trabajaba un mes de turno. Miento, una semana de turno. Entonces, como eran 12 era semanal y te tocaba cada 4 meses, ¿no? No había mayor problema. Pero cuando llegan este equipo de fiscales, nos dicen, es imposible que ustedes trabajen una semana el turno por despacho. Tienen que trabajarlo una semana por corporativa, es decir, 4 despachos, una semana. No tomaron a bien la sugerencia, dijeron, no, nosotros lo hemos trabajado así y por lo tanto lo vamos a hacer así. Insistieron y se llevó a cabo el primer turno. Un mes por corporativa, una semana por cada despacho. Colapsamos. Supimos que no se podía. No dormimos, terminamos muertos, algunos casos no fueron llevados de la mejor manera. Además, recién se estaba implementando, había un manejo que no era el ideal con algunos efectivos policiales que recién también se estaban adecuando. Los fiscales no podían estar en todas las diligencias, todavía no teníamos arraigada la idea de corporativización, entonces todo se trataba de hacer en despacho y cuando le pedías ayuda al siguiente despacho te decía, yo también tengo mi detenido y luego si ibas al otro, yo también acabo de recibir uno y entonces yo tengo que ir al levantamiento de cadáver y todo colapsó. Razón por la cual se enmendó este error y hasta el día de hoy los turnos son semanales por corporativo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Y es que, como dice ahí la diapositiva, el equipo fiscal durante el turno penal tiene que estar disponible las 24 horas. Si yo digo que una corporativa está de turno toda la semana, empiezas 8 de la mañana del lunes hasta 7:59 del lunes siguiente. Y me dirán, pero entonces todos los fiscales no duermen, están de turno, ¿dónde se quedan, dónde pernoctan? Bueno, hay que ser estratégicos, ¿no? No nos vamos a amanecer los 12 fiscales adjuntos todos los días. ¿Qué se suele hacer? Hay un reparto de días, ¿no? Se turna, pues cada fiscal, o en este caso son 8 adjuntos y son 4 provinciales. Los provinciales no hacen turno de amanecida porque son quienes tienen el teléfono
todo el tiempo. Entonces, cada fiscal, uno por noche. Y en algún turno a uno le toca solo, mejor, claro, o a uno no le toca la noche, ¿no? Porque se trabajaría a 2 días por despacho, por ejemplo. Entonces, este manejo, claro, ya es interno, ¿no? Primero, ¿cómo se distribuye? Ya, bueno, va a ser semanal, sale un rol y todo lo que sucede, toda la detención, delito que se comete, se indica o se comunica por parte de la policía o de los ciudadanos o por parte de los medios de comunicación a este despacho que está de turno. Internamente, este despacho tiene que repartir sus casos, ¿no? Hay algunos que decían un día por cada despacho, ¿no? Ya el lunes el primer despacho, el martes el segundo, miércoles y luego nuevamente empiezo. Otros dicen, no, no, lunes y martes el primer despacho. Otros decían, no, no, no por días, por casos, ¿no? El primer detenido al primer despacho, el segundo al segundo. Y ahí los demás casos, ya eso sí por bloques, ¿no? O eso sí por días. Entonces, claro, esto ya es un manejo interno. Se nos da la discrecionalidad a los fiscales para hacer este reparto de manera eh, que cada quien maneje mejor su sistema, que conozca su realidad y también sus habilidades, ¿no? El famoso FODA, porque no todos los fiscales tienen la misma habilidad. Va a haber unos fiscales que son muy buenos proyectando, pero que en audiencia no son tan buenos, o viceversa, o bueno, si hay alguien completo, también utilizarlo, ¿no? Entonces, son distintos criterios que hay que evaluar, pero acá, insisto, la idea es que no todos se amanezcan porque sería uno, innecesario, y dos, hay que estar alerta y verificar. Entonces se lleva un control, hay que estar alerta, todas las detenciones se comunican, se lleva un cuaderno de todas las llamadas telefónicas que ingresan, sí o sí hay un fiscal en la sede en la noche. ¿Por qué? Porque imagínense que pasa que hay una señora que quiere denunciar la desaparición de su hija, va a la policía y suele pasar, le dicen, no, señora, se habrá escapado de su casa y esta señora desesperada va a la fiscalía. Imagínense que va a una fiscalía de turno y no le abren la puerta, ¿no? O sea, ¿qué imagen damos a la población? En realidad, lo que tiene que darse es que siempre tiene que haber un fiscal presente en la sede de turno y tiene que estar atento para poder recibir las denuncias o poder actuar dentro de sus funciones en el turno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los turnos son muy movidos, donde todo tiene que ser de manera inmediata, porque todo es dentro de las 48 horas, ¿no? Solo tengo 48 horas para investigar. Antiguamente eran 24 y acá solo tengo 48 para que dentro de estas 48 yo tome una decisión, recabe todos los elementos de convicción y digan sí, detención, sí, prisión preventiva, no prisión preventiva. Es una decisión que con tantos casos que vemos, diremos, ay, pero qué fácil que pida la prisión. No, en eso sí tenemos que ser bastante cuidadosos, no abusar, no hacer uso y abuso de esta institución, porque recordemos que es constitucional, como lo dice el Acuerdo Plenario 1/2019, pero es excepcional. No siempre tenemos que pedirla, tiene que cumplirse los requisitos del artículo 268. Y no solo eso, ¿no? Sino que hoy por hoy que se han realizado sendas modificaciones con las cuales discrepo totalmente, creo que no tendría que haberse incorporado ciertas circunstancias específicas dentro de la norma procesal, porque con una buena, adecuada interpretación, análisis de la teoría del delito, eso tendría que decir, ¿no? Si acá hay un tema antijurídico evidente, legítima defensa, ejercicio de sus funciones, no puedo pedir prisión, pero que el legislador lo quiera colocar es un mensaje de, yo te quiero, juez, decir que estás haciendo mal tu trabajo, yo te quiero decir, fiscal, que estás haciendo mal tu trabajo y por lo tanto te lo voy a colocar en una norma. Eso no me parece adecuado y se puede abusar de eso. Tal es así que se ha querido abusar y decir, ay, no, están pidiendo detenciones preliminares de manera excesiva, vamos a modificar la detención preliminar. Se ha modificado y ¿qué tenemos ahora? Ustedes saben las consecuencias que se han dado en los últimos casos. Se ha tenido que dar libertad a personas que no merecían tenerla. ¿Pero por qué? Porque no era flagrancia y porque no se podía pedir la detención. Entonces, hay casos y casos. Por eso es importante que la legislación, que la norma regule de manera adecuada y no trate de cerrar cabos o de poner tipo prueba tasada, o sea, de acorralar al operador jurídico, decirle, tú solo puedes hacer esto, porque cuando le limitas la discrecionalidad, ocurren estos casos y son en perjuicio de todos, ¿no? Entonces, bueno, ese era más o menos el mensaje de saber que
denuncia que se asume por teléfono, denuncia que tiene que llegar a tu fiscalía por el turno. Me dirán, pero sí, a mí me avisó por teléfono y después el detenido llegó 8 horas después, ya le corresponde al otro fiscal. No, a ti te avisaron por teléfono, asumes como corporativo, asumes. O sea, ¿cómo se toma en cuenta? Desde la llamada telefónica. Por eso es que les decía que el turno cambia, ¿no? Que este nuevo proceso, cuando se implementa, cambia totalmente la visión porque todo es inmediato. Y si hay alguien aquí que trabaja en una fiscalía provincial, sabe que cuando le hablo de es turno, es no dormir, es no llegar a tu casa temprano, es avisar que estás de turno, pero también es el mejor momento para aprender. Porque quien les habla, cuando era asistente, me pegaba un fiscal, pero tengo un levantamiento de carga, ¿puedo ir? ¿No? Y tengo, puedo ir, y tengo, mientras se pueda, porque en algunas diligencias no te van a permitir, pero en otras sí, tú tienes que aprender. Hay una prisión preventiva, nos falta esto, yo lo hago. Tú vas avanzando, tú tienes que ser proactivo, ¿no? Por eso mis 5 pilares que además les mostré la sesión anterior, ¿no? Entonces, el turno penal, hay que decirlo, se reparte, sigue siendo un reparto equitativo de la carga y se adecúan a la actividad conforme a lo dispuesto por el fiscal superior, que a su vez que ha hecho un análisis de qué es lo mejor